carrito de la compra, Ramón, por favor, ten piedad de mí. No, ya sabes Entonces, lo que te corresponde. yo si la reseña me gusta, me interesa la historia, me compro el libro, me da exactamente igual que lo haya escrito un hombre o que lo haya escrito una mujer. En lo que se refiere esto es lo que se refiere a la lectura de novela histórica como lectora. Como escritora, en la novela histórica hay una cosa que se llama rigor histórico. Y entonces, cuando tú estás en un contexto histórico, tienes que respetar ese contexto histórico. En un siglo XVII de la vida, la mujer no se puede poner a decir, pues yo no me caso con este. Porque en ese momento la mujer estaba para casarse, punto final. Y si estabas en la corte o eras parte de la familia real, ya no eras nada más que, pues eso, un trozo de mercancía, ¿no? Cuya misión en el mundo consistía en dar herederos. Esto es así, nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, pero esto es lo que ocurría en aquella época. Entonces no te puedes poner a reivindicar porque entonces estás saltándote el rigor histórico y entonces tu historia no tiene credibilidad. Sí que es verdad que ha habido muchísimas mujeres a lo largo de la historia que han sido mujeres importantísimas, que han dado pasos fundamentales, no solamente en siglos pasados. En el siglo XVII ahí tenemos a Sofonisba, pero Sofonisba te diré que a pesar de que era la pintora favorita de Felipe II, no consiguió jamás vivir en la casa de oficios de Palacio, nunca. No lo consiguió. Y eso que luchó y luchó y luchó y no le permitieron vivir en la casa de oficios, que era una pintora de la corte o un pintor de la corte, era uno de los privilegios que tenía vivir en la casa de oficios y no lo consiguió y no hubo manera. Y efectivamente hasta hace bien poco es que nadie conocía a Sofonisba como nadie conoce las novelas ejemplares de María Zayas, porque solo se conocen las de Cervantes. Y sin embargo María Zayas tiene unas novelas ejemplares muy parecidas a las de Cervantes que son de quitarse el sombrero. Entonces, todas estas cosas pues son ahora, pues se empiezan a poner de manifiesto, pero ha habido a lo largo de la historia mujeres que han luchado no contra su género, sino o contra el lugar que ocupaban en la sociedad, porque eso yo creo que ellas no luchaban porque era una cosa que lo tenían tan asumido que ni se planteaban luchar, pero sí que han intentado desarrollarse pues, desde el punto de vista de las artes, desde el punto de vista de las letras, desde el punto de vista de algo que yo creo que esto es así, que las mujeres tenemos más que los hombres, que es sensibilidad. Y la mujer tiene otra cosa que tendrán muchos hombres, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no he encontrado una mujer que no tenga una cosa, y es que jamás se rinde. Y a lo mejor, precisamente, porque las mujeres tenemos eso, que no sé de dónde nos vendrá, pero lo tenemos. Yo no he encontrado nunca una mujer que haya tirado la toalla, y mucho menos en este tipo de cuestiones. Es una cuestión histórica que hay mujeres que han luchado, 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 y a lo mejor gracias a eso hoy tenemos un 8 de marzo. Bueno, a lo mejor no. Gracias a eso, hoy tenemos un 8 de marzo y podemos votar y podemos hacer un montón de cosas que ahora es que ni nos planteamos. Yo cuando lo hablo, yo recuerdo pues, a mi abuela, por ejemplo. A mi abuela le parecía algo increíble poder ir a votar. Y a mí me parecía, digo, pero ¿cómo a esta mujer le parece increíble poder ir a votar? ¿Cómo le parece increíble? Ay, hija, tú puedes abrir una cuenta corriente sin la autorización de tu padre, sin la firma de tu marido. ¿Cómo que no voy a poder abrir? No, hija, no, es que antes no se podía. Son una serie de cosas que son logros que muchas veces no damos el valor porque lo tenemos tan asimilado eso como en el siglo XVII tenían asimilado que tu vida era casarte con quien te dijeran y tener hijos si es que podías, y ruega a Dios que los tengas porque si no, no vales nada como ser humano en esta sociedad. Entonces son una serie de cosas, no se trata de hacer un revisionismo de la historia cuando escribes una novela histórica. Cuando escribes una novela histórica, por lo menos es mi sensación, yo he escrito El libelo de sangre, en El libelo de sangre hay escenas verdaderamente bárbaras, ¿vale? Hay escenas que hasta mi marido ha dicho, pero hija mía, ¿yo con quién me he casado? O sea, tú eres una loca, eres una sádica, ¿sabes? Porque pues violan a mujeres de la manera más brutal y ahí tienes la Inquisición y tal. Bueno, yo no me he parado a pensar, uy, pero ¿cómo voy a tratar así a una mujer? Pues no, porque en ese momento, cuando una mujer iba por Madrid
de noche sola, pues lo más posible o más parecido que te podía pasar es una burrada como la que le pasa a Luisa a nivel de sangre. O como, porque era lo que pasaba, y no me planteo si esto es malo para la mujer o no, porque es el rigor histórico y es lo que pasaba. Pero a la hora de escribir no se trata de hacer revisionismo, pero sí se trata de hacer una lectura conjunta de la historia, de todo lo que se ha conseguido gracias a un montón de mujeres que no se conformaron y que no tiraron la toalla. Ahí tenemos tantas veces que tú lo has dicho, Ramón, las autoras del Siglo de Oro, que son autoras que escribían como Los Ángeles, y ahí tenemos un montón de sus obras, muchas de ellas muy desconocidas. Y hoy día sí que es verdad que se están escribiendo una serie de novelas históricas que giran en torno a la mujer. Ahí tenemos Julia, ahí tenemos de repente pues Aquitania, La Reina Sola, hay un montón, ha habido como un auge de novela histórica y junto con la novela histórica un auge de mujeres históricas. Bueno, pues a mí eso me parece bien. Pero yo en general, como lectora, cuando voy a leer novela histórica, a mí me da exactamente igual quién lo escriba. Yo lo que quiero es que me transporte y me lo crea. Y es lo que dice Begoña, cuanto menos sepa, cuanto menos me dé cuenta de si lo ha escrito un hombre o lo ha escrito una mujer, desde mi punto de vista, más calidad literaria tendrá. Referido a eso que dices, Sandra, yo quedé asombrado de que en el Siglo de Oro, en esa exposición del Instituto Cervantes, eran 40 mujeres en el Siglo de Oro y posiblemente muchas tan importantes como los grandes del Siglo de Oro. Sí. Entonces, y estaban ahí y son perfectamente desconocidas. Tiene la palabra Olga brevemente porque tengo una pregunta de las que trae, del guión que me dio Emma, que yo creo que es muy adecuada para Mercedes. Adelante, Olga. Sí, solamente ahora se me oye mejor, he encontrado los auriculares. Acércate un poco. Sí, pues es que tengo los auriculares. ¿No se me oye bien? ¿Se me oye bien? Sí, bueno. Pues espera. Vuelvo al método antiguo. Solamente quería decir una cosa. Creo que las reivindicaciones de las mujeres hoy en día no pasan por hacer un revisionismo, sino por reflejar, por cumplir el rigor histórico. Como dice Begoña y como dice Sandra, si no contamos lo que pasaba en ese momento a las mujeres, si hacemos un revisionismo, entonces, ¿qué estamos luchando? Si extrapolamos nuestra vida del siglo XXI y decimos que la mujer del siglo XVI decía, pues eso que comentaba, no me caso, o no hago esto, o podía salir sola y hacer lo que quisiera, entonces, ¿qué estamos reivindicando? Si se supone que ya llevaba muchos siglos. Por lo tanto, el rigor histórico creo que es fundamental porque si no, convertiríamos, las novelas históricas desaparecerían y pasarían a ser una distopía o ciencia ficción. Y luego hay otra cosa, solamente esta, que me pregunto. Lo que decíais antes de lectores que dicen novelas de mujeres, novelas de hombres. ¿De verdad creéis, lanzo la pregunta, que es esta persona que piensa si es un lector o es alguien que pasa el tiempo con libros? Yo creo que no es un lector. Yo creo que es alguien que consume páginas. Nada más. Mercedes, yo creo que esta pregunta es adecuada para ti porque eres la autora que tiene más recorrido de todas las presentes. Plantea Emma que si se ha encontrado algún criterio editorial que busque primar la subtrama romántica por encima de la crónica y por encima de las batallas. ¿A ti te ha pasado esto en algún momento? Oye, la pregunta después vale para cualquiera. Bueno, las dos primeras novelas mías prácticamente tienen un hilo romántico, pero también tienen una trama histórica, también tratan de por ejemplo, la primera, El árbol de la Diana, la historia de una chica que va a México, pero es nieta de va a México, pero ha vivido en España, pero es nieta de unos exiliados españoles durante la Guerra Civil que se fueron a México. Ella nació allí, se vuelven a España, en fin, es una historia. Pero hay una parte que hay un cierto romance cuando ella llega a México y le pasan muchas cosas, ¿no? Entonces mi editora me dice,
Esta novela tiene una parte muy, muy importante de romántica, pero al tener también la parte histórica, la vamos a catalogar en narrativa. Esa fue la primera vez que me pasó, porque las siguientes, en todas hay misterio, en todas hay cierto romance. Ya las siguientes, las 4 últimas, tienen una trama más histórica, pero que también hay historias de amor como las puede haber en una novela de Arturo Pérez Reverte. Pero siempre que dicen, hay novela femenina, autora femenina, si hay una especie de romance dentro de la historia, aunque la historia sea muy potente, es una historia femenina, es una historia romántica. Entonces yo, a partir de la segunda novela, La mujer que lleva del mar, que fue la tercera, que ahí ya fue cuando más profundicé en novela histórica, hubo una historia de amor como la puede haber en cualquier novela. Y yo que quería salir de ese estereotipo, de hecho, bueno, a mí siempre me han catalogado como narrativa, ¿no? Pero tuve que quitarme y sacudirme un poco lo de novela romántica por ser mujer. Y yo pataleaba porque decía, es que hay autores masculinos que en su novela que pasan tantas cosas como en la mía, y también hay una historia de amor, y a él no lo catalogan como novela femenina o novela romántica, ¿no? Entonces, esa es una parte que siempre tienes que luchar. Yo en las últimas, por ejemplo, en mi última novela, El baile de las marionetas, que tiene un contenido, un trasfondo bastante histórico y bastante basado en hechos reales, ahí el protagonista, hay historias de amor, por supuesto, pero el protagonista es mayoritariamente, además del grupo de amigos, es uno que sobresale y es un hombre. Ese hombre tiene historias de amor, pero la novela es histórica. Pero siempre te queda la cosilla de decir, lo que estabas comentando antes, es que el hecho de haberlo escrito una mujer, ya le buscas la parte de decir, es literatura femenina, que en absoluto es literatura femenina las últimas novelas que he escrito, ¿no? Pero siempre te queda esa parte, hablabas también de que se distingue cuando lo escribe una mujer, cuando lo escribe un hombre. Son formas de escribir. Estaba hablando ahora antes la compañera de que escribía escenas muy violentas en una batalla, ¿no? En las mías, por ejemplo, en esta novela que trata sobre la Segunda Guerra Mundial en Rusia, ¿no? Contada por niños españoles que viven en Rusia, la segunda que salen huyendo de España de la Guerra Civil y se encuentran con la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Ellos luchan allí, hay escenas, yo también describo escenas muy duras de batalla, pero en el fondo yo también, me dicen también muchos autores, muchos lectores que han leído mi novela, que he tratado un tema muy crudo, pero con cierta ternura. No he querido desarrollar la crudeza con la que he leído y he escuchado testimonios reales que yo he plasmado en mi libro, ¿no? Hay autores que son más descriptivos y tienen una crudeza mucho más real, ¿no? Pero para mí, en este último libro, era un tema tan sensible porque son personas que todavía viven y tienen familiares que les han contado las historias que yo he relatado en mi libro, que son bastante. Yo las he suavizado porque me merecían el respeto estas personas de suavizar, porque era demasiado. Hay veces que las historias que yo he oído, que he hablado por teléfono, que he leído, que me han contado, eran tan extremadamente duras que me ha salido el lado femenino. En esto sí tengo que reconocer que he querido suavizar un poco las historias que me han contado, ¿no? De hecho, mi hija, que es la que lee, ella fue la que me dio la idea de esta novela. Ella leyó muchas biografías, ella leyó muchísimos testimonios y estuvo conmigo investigando. Y cuando terminó el libro de leerlo, cuando ya se publicó, ella lo leyó ya cuando estaba publicado, porque ella le dije, no, hasta que no lo termino no lo lees. Y cuando lo terminó dice, mamá, lo has suavizado demasiado. Yo he leído las historias que eran muchísimo más duras. Tú lo has puesto un poco lo has puesto muy suave. Hay escenas que tú y yo la hemos visto, he leído los testimonios y tú no lo has escrito tal como lo has visto.
y yo le decía, pues a lo mejor es mi toque femenino, ¿no? Mi toque de sensibilidad, que he querido darle un poco de ternura a esa historia, porque es que tampoco se merecen los lectores ni los protagonistas leer la crudeza en la que han vivido, ¿no? Por ese tema, yo siempre pienso que las mujeres tenemos una especial sensibilidad, aunque escribamos escenas duras o escenas de guerra o escenas de asesinato, lo que sea, pero yo creo que una mujer tiene siempre, por lo menos en mi caso, yo tengo un punto de sensibilidad que tengo un límite y que hasta ahí quiero llegar porque no quiero sobrepasar el límite no sé, por motu propio, ¿no? Por decir, no quiero pasar, porque creo que cuando un lector lee un libro tiene que pasar un rato agradable, ¿no? Porque para leer y pasar un mal rato, para eso te lees un periódico y lees cualquier tema, ¿no? Pero puedes contar una historia sin explayarte demasiado en la rudeza, en la crudeza, en la sangre o en escenas o en historias excesivamente duras, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que, en mi caso, he intentado suavizar muchas de las historias que he contado en mi último libro, del baile de las marionetas. Gracias, Mercedes. Nieves, querías apuntar algo. Abre el micrófono, por favor. Nada, me voy a tener que despedir porque me tengo que ir a currar, que ya llego tarde, mi compañera de turno me va a echar la bronca. Entonces, despediros, se me ha pasado demasiado corto esto, entonces lo único que quería hacer así un apunte, es que llevo muy mal lo de que se denoste lo de el género romántico. O sea, creo que hay géneros literarios y cada lector en un momento determinado le gusta leer un género u otro y simplemente es poner el peso de la trama en un género u en otro. Igual que tenemos la novela negra, que el peso de la trama es más policial o tal, género romántico tenemos el peso del romanticismo en la historia y el género histórico es el peso histórico de otra historia. Entonces no entiendo por qué se denosta un poco la literatura romántica y se nos dice que la literatura romántica solo la leen mujeres, que es falso, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Por otro, yo lo confieso, yo soy muy cruda escribiendo y como pongo también parte de mis experiencias en ciertas, hace así Ramón, en ciertas escenas hospitalarias, yo tengo una manera de contar las cosas y son así y es así. En un contexto histórico de Primera Guerra Mundial hay escenas muy duras y muy crudas. Entonces, si aceptamos que tenemos que contar con rigor histórico ciertas escenas, tenemos que aceptar que tenemos que contar con cierta crudeza esas escenas. Por ese rigor histórico también. O sea, la Primera Guerra Mundial fue una guerra tremenda y así hay que contarla. Y nada más, que un placer, que me da muchísima pena despedirme, pero que me van a matar. Así que no te vayas. Yo leí con un ojo cerrado un capítulo tuyo. Con eso te digo bastante. Así. Como las películas de terror. A ver qué pasa porque bueno, tela, y con Sandra no te digo. Veréis, si me permitís, un inciso, perdón, que esto se me ha ido. Aquí lo tengo. A ver si lo veis. Este es un libro que me regalaron este año y bueno, aquí están dando, y se titula, son 12 relatos, 11 escritos por mujeres y uno escrito por un intruso, no por un hombre, por un intruso. Y se titula Así os ponemos los cuernos las mujeres. Yo no fui capaz de descubrir quién era el autor. Es literatura no romántica, sino que ya entra dentro de una literatura erótica elegante, con unas historias, la verdad se ha dicho, que a mí me gustaron todas, pero no fui capaz de descubrir quién era el hombre, porque eran relatos cortos y lo entretenido de eso. Entonces, es una de las razones por las que entiendo que
lo que estáis diciendo tenéis toda la razón del mundo. La mujer, efectivamente, que, como dice Mercedes, puede aportar una sensibilidad, pero también puede aportar y escribir con una crudeza total y absoluta, como ha quedado demostrado. Emma, para ir acabando, porque no porque quiera, porque yo aquí estaría, la próxima vez lo organizamos con pastas, moscovitas y con café, porque para que nos dé para algo más. ¿Qué crees que busca la lectora de la novela histórica? Estoy ya... Sí. Vale. Bueno, pues yo aquí no diferencio. Yo creo que la lectora de novela histórica busca probablemente lo mismo que el lector de novela histórica. Busca acceder a... Primero, hacer ese viaje al pasado, a otra época, a otro tiempo, sumergirse, llenarse de una realidad que no ha conocido y que en ocasiones pues mitificamos, ¿no? Que hayan sido realidades crudísimas. Y lo que quiere es conocer y sentir que conoce de primera mano, meterse en Egipto, meterse en la Primera Guerra Mundial, meterse en un galeón con rumbo a Manila, embarcarse, llenarse de esa historia y adquirir unos conocimientos, que es lo bonito de la novela histórica, que de repente te encuentras con una cantidad de información, de datos, de realidad y de contexto, en el que cuando cierras el libro, bueno, te sientes como huérfana. Lo primero es como, ¿cómo he aparecido yo aquí? Si yo estaba tan feliz en ese otro mundo. Y segundo, tienes una cantidad de datos y una cantidad de información que a lo mejor jamás has sido capaz de adquirir o de sumar de otra manera. Yo creo que ese es el gran mérito de la novela histórica y la gran responsabilidad de los escritores de histórica, el conseguir entretener a los lectores, enganchar a los lectores, tenerles ahí al filo de cada capítulo, pero al mismo tiempo el convertirse un poco en una especie de lección magistral de historia de un momento desconocido, de una época desconocida o conocida, pero en la que estás aportando y dando detalles. Yo no creo que haya una búsqueda especial por parte de una mujer. Yo no creo que una mujer busque, una lectora busque más romance o busque una cara B de la historia. Lo que sí creo es que hay gente que lo cree. O sea, yo sí creo que en ocasiones, y hay gente en puestos editoriales que yo creo que lo cree, ¿no? Que cuando una novela se quiere enfocar mayoritariamente a mujeres, pues a lo mejor hay que darle unos ciertos toques o unas ciertas características porque se considera que es lo que va a ir a buscar y que determinadas páginas las va a pasar deprisa para llegar a esas otras páginas quizá más reposadas o donde impere el romance. Yo particularmente, ni como lectora ni como escritora lo creo, pero dentro de mi trayectoria en el mundo editorial sí que me he encontrado con gente del mundo editorial que cree que es así y que al final las historias hay que dirigirlas a los lectores o las lectoras, que son los que compran los libros. Tiene la mano levantada. Olga, por favor, ¿qué era lo que querías apuntar? Pues si he levantado la mano, si he levantado la mano ha sido sin querer, que debo haber tocado, pero no, estaba escuchando a Emma y es que no puedo estar más de acuerdo con ella. Creo que el lector con mayúscula, sin género, busca exactamente lo mismo, sea hombre o mujer. Estoy completamente, a 100% de acuerdo contigo, Emma, no puedo estar más de acuerdo. Sin decir el nombre, yo conozco un autor masculino que trata las escenas románticas y los temas de amor mejor que casi que nadie. Yo creo que ese autor es capaz de transmitir muchas cosas, saca su lado femenino, por decirlo de alguna manera. Y se llama Galdós, perdona Ramón, y se llama Galdós. Hay otro más. Galdós sí. No tengo para menor duda que... María, ¿son buenos tiempos para la novela histórica? Yo creo que la novela histórica siempre han sido buenos tiempos. Es un género que de una forma u otra siempre se ha mantenido, ¿no? Y es verdad que ahora
parece como que tiene más auge, que hay cierto interés por mirar a nuestro pasado, quizás también pues por el momento de incertidumbre que vivimos, ¿no? Al final, en los tiempos que vemos de inestabilidad, incertidumbre y tal, muchas veces buscamos respuestas en el pasado, ¿no? Y una visión en el pasado. Pero yo creo que la novela histórica siempre ha estado ahí y de hecho, vamos, yo tengo muchísimas novelas incluso del siglo, alguna del siglo XIX que también trata de novela histórica. Lo que sí que quería comentar una cosa rápida sobre las mujeres o el revisionismo femenino en la historia. Y es que yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con el revisionismo, creo que no tiene mucho sentido que ahora reivindiquemos que hubo un feminismo ni en el siglo XVII, ni en el siglo XVIII, ni en el siglo XIX, porque no es así, pero sí que es verdad que ha habido una visión o mujeres que no se han conocido y han pasado totalmente desapercibidas en la historia. Entonces, en el momento en que acercamos la lupa o rascamos un poquito en los libros de historia o en manuales o en investigaciones que hacemos cuando nos interesa algún tema, enseguida te encuentras a historias de mujeres pequeñitas o cotidianas o no grandes mujeres, no me refiero a las grandes protagonistas de la historia, pero sí a mujeres que pasaron desapercibidas y que yo creo que debemos contarlas, porque al final nos falta esa pata, ¿no? Esa pata de la historia, el conocer quiénes fueron esas mujeres que también hicieron historia cotidiana, no historia a lo mejor de reinas o de grandes figuras, sino la historia más cotidiana, ¿no? Y me he acordado cuando hablabais del impresor, bueno, de la historia del impresor, que creo que ha sido Begoña, o sí, ¿no? Begoña. Bueno, pues en siglos pasados, también en el siglo XVI, XVII, XVIII, las viudas se quedaban con las imprentas de los maridos. Entonces, vale, no son figuras que hayan pasado a la historia, a lo mejor no conocemos esas historias, pero existían esas mujeres y yo creo que tenían mucha fuerza para poder, o tenían un carácter bastante fuerte como para poder sacar adelante los negocios que eran de sus maridos, ¿no? Y que tenían que luchar también, pues me acuerdo de una historia que leí sobre una viuda de una imprenta contra la Inquisición, que también le había perseguido a su marido y luego también estuvo en su imprenta, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que no revisionismo, pero sí buscar o acercar la lupa para ver qué mujeres o qué historias de mujeres nos hemos dejado atrás en nuestra historia, ¿no? En mayúsculas, que siguen ahí escondidas y que merece la pena también contar. El libro a que te referías no sería El taller de los libros prohibidos de Olaya García. Creo que sí. Sí, es un libro fantástico. Sandra, creo que querías decir algo. Abre el micrófono, por favor. Sí, a ver, yo lo que quería decir es que hay una cosa que a mí me fastidia mucho, lo que pasa que no me había dado cuenta hasta ahora, porque no me había parado a pensar en ello, pero me fastidia que una mujer, si quiere escribir una escena de amor o quiere escribir una novela en donde haya peso romántico, donde haya peso romance, tenga que estar justificando. Si un hombre quiere escribir una escena de amor, no tiene que estar justificando nada. Y yo lo que sí que veo, y me doy cuenta, es que si hay mujeres, y la novela romántica a mí me parece yo personalmente no la consumo, pero hay muchísimas personas, muchísimos lectoras y lectores que consumen ese género. Y hay novelas de carácter romántico, pero que también son de corte histórico. Es decir, una novela romántica que transcurre en el siglo XVII. Bueno, pues parece que es que tenemos que estar justificándonos porque hemos escrito una novela romántica. Oiga, si yo escribo
lo que me parece, lo que quiero, y parece que es que si no lo justificas, entonces es que te quedas con solamente un sector de la población que son mujeres. Y a mí esto pues me da mucha pena, porque esto parece ser que sí que ocurre. A mí, a las mujeres, yo te digo que las mujeres, cuando leemos novela histórica, te digo mi experiencia y estoy segura que todas las que estamos aquí nos pasa, no miramos si es un hombre o es una mujer. Y sin embargo, parece ser que sí que hay lectores, y algún comentario he visto en el grupo de novela histórica con referencia a esto, sí que hay lectores que sí diferencian o distinguen entre si lo ha escrito un hombre o si lo ha escrito una mujer. Como dice Olga, para mí esos no son lectores, son simplemente usuarios de libros, y además es una pena perderse en ese tipo de disquisiciones, porque te pierdes un montón de cosas. Y luego quería hacer una apreciación en lo que se refiere a lo que ha dicho María de las mujeres impresoras. Las mujeres impresoras sí que es verdad que heredaban la imprenta de su marido. Ahí tenemos María Quiñones con Juan de la Cuesta, ahí tenemos a la mujer de Fernando de Montenegro, que era de Correa de Montenegro, que era otra, pero las dos, por ejemplo, estas dos, tenían que firmar como viuda de Fernando Correa de Montenegro y viuda de Juan de la Cuesta. Y cuando llegaron los veedores del gremio y le dijeron, no, perdona, tú tienes que o bien casarte con alguien del gremio o vendes el negocio, porque aquí mujeres no. Y eso pasaba en un montón de gremios, en el gremio de la pasamanería también, y a la mujer viuda la obligaban o a casarse con otro maestro que pudiera llevar a cabo, ponerse al frente del negocio, o si no, directamente la arrestaban por quebranto de las ordenanzas corporativas. Entonces, María Quiñones y la esposa de Fernando Correa de Montenegro estuvieron firmando durante un tiempo como viuda hasta que, por lo menos la de Correa Montenegro, se casó con Juan González, se volvió a quedar viuda y entonces volvió a firmar como viuda de Juan González. Porque la situación de la mujer en aquella época era verdaderamente, o sea, una viuda en aquella época lo pasaba francamente mal. Y a pesar de que muchas lo intentaron, pero se topaban de bruces con el sistema, y el sistema que había era el que había. Una mujer no podía estar a cargo de un negocio. Y de hecho, si te ponías a despedir a todo el mundo porque no podías pagar, porque empezaba la cosa a ir mal, tenías que quedar como mínimo con un varón, porque tú tenías que tener un varón en el negocio para que te permitieran continuar. Bueno, esto lo sabe mucho mejor que yo Begoña, porque su libro es de esto. Yo creo que es así. Es la historia que yo sé de las dos impresoras que yo sé aquí de Madrid, pero vamos, seguro que Begoña nos puede ilustrar mucho más en este sentido. Así es que, pues nada, ya está. Era lo que quería decir. Mercedes, ¿crees que son buenos tiempos para la novela histórica? Eso lo tienes que decir tú, que llevamos casi 40.000 miembros ya en el grupo de Facebook. Si eso no es buenos tiempos para la novela, ¿qué es? Yo veo con el entusiasmo con el que se comenta en el grupo la cantidad de libros que aparecen nuevos, que uno los conocía, otros no, la cantidad de nuevos autores que están saliendo de novela histórica y más que van a venir. Y yo creo que en este momento, yo creo que también el hecho de el año que hemos pasado tan duro de la cuarentena, hace poco también leí en una estadística que había aumentado mucho el número de lectores de libros durante la pandemia, porque es que no había nada mucho que hacer. Y había aumentado el número, la gente estaba leyendo ahora más, tanto en lectura electrónica como en papel. Es decir, que si hay algo positivo dentro del año tan terrible que hemos pasado, es que han aumentado el número de lectores. Y por supuesto la novela histórica
está en auge. Yo lo veo no solo en este libro, es que la mayoría de los libros que salen ahora, que se publican, un porcentaje muy grande es novela histórica. De la del siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial, la serie de romanos, de Posteguillo y todo lo que viene, ¿no? Es que de todo lo, y bueno, y por supuesto las escritoras tan excelentes que tenemos aquí ahora mismo presentes, ¿no? Yo creo que no solo ha aumentado el número de lectores normales, es que la novela histórica sigue aumentando porque es que es la única manera de conocer un poco nuestro pasado, que es importante también. El otro día, comentando con alguien un mensaje que me dijo en el Facebook, hablando de mi libro, decían, tu historia no se debe conocer incluso en los colegios, porque es historia que no debe volver a repetirse, ¿no? Y hay una frase muy famosa que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Debemos conocer la historia y yo veo que sigue en auge el interés por la novela histórica y la lectura. Y por supuesto yo sigo con novela histórica, empecé, mis novelas son un poco de misterio, porque me gusta tener enganchado al lector, pero siempre hay un trasfondo histórico y profundizo muchísimo en las historias que cuento, ¿no? Y para mí es, vamos, es que yo no concibo la vida sin leer y sin conocer la historia, porque me encanta conocer los detalles. De hecho, el otro día os cuento una anécdota, estuve en casa de mis padres, subí al desván, porque me dijo mi madre que subía para algo, y me encontré 2 bolsas llenas de libros, de averigua tú, llenos de polvo, y bajé con las 2 bolsas y me dice mi madre, ¿dónde vas? Digo, me las llevo a mi casa. Pero chiquillas, si estos libros, digo, tú tranquila que yo los voy a limpiar porque estos son joyas, son auténticas joyas, y empecé a encontrar libros de Napoleón y yo iba contenta, yo iba feliz a casa y me dice mi madre, pero ¿dónde vas? Digo, tranquila que yo ya me encargo de limpiarlos, quitarles el polvo, ordenarlos porque poquito a poco me los voy a ir leyendo, ¿no? Yo soy una apasionada de la historia y considero que viendo solamente lo que estoy viendo en el grupo este, que yo no sé, creo que cada mes vamos a unas 10.000 por mes, o ¿cómo vamos, Ramón? Porque yo creo que va la cosa. Vamos aproximadamente a unos 1.000 entre 3 y 4 semanas. Pues yo pensaba que eran más. Pero yo creo que sí, que la novela histórica no va a decaer en muchísimo tiempo y sigue en auge, ¿eh? Yo creo que fíjate, sí. te damos, Begoña, yo un dato. Hace un año, porque fue hace un año cuando montamos la jornada en Madrid de homenaje a Benito Pérez Galdós, si no recuerdo mal, corrígeme, Begoña, si me equivoco, éramos 20.000 en enero de 2019. Y ahora somos el doble. Wow. Sí, que no es moco de pavo. La verdad se ha dicho que hay mucho trabajo detrás. Begoña, ¿son buenos tiempos para la novela histórica? El micrófono, por favor. Por supuesto, como ha dicho Mercedes, solo tenemos un botón de muestra muy importante, que son los cerca de 40.000 miembros que tenemos en el grupo de novela histórica. Entonces, eso demuestra un creciente interés por este género que cada vez atrae más. Y yo creo que fundamentalmente es porque hay mucha gente que no conoce la historia, quiere disfrutar con una historia y utiliza este género precisamente para disfrutar aprendiendo. Entonces, quizá a lo mejor incluso en los colegios no se da con suficiente profundidad la historia y la gente está interesada por conocer qué fue lo que pasó anteriormente y conocerlo además de un modo riguroso. Entonces creo que eso nos exige a las escritoras y a los escritores de novela histórica un trabajo adicional para evitar los anacronismos, para formarnos muy bien. Casi nos cuesta más tiempo documentarnos que escribir la novela, pero tiene después una recompensa y es el lector, que el lector se siente satisfecho y además no lo puedes engañar porque
tiene la posibilidad en cualquier momento de acceder a Internet por el móvil y descubrir si has cometido un error histórico. Entonces, tienes que trabajar muy bien y dedicarle mucho tiempo. Y entonces eso es lo que creo que está alimentando el deseo de lectores y hombres y mujeres de dedicarse a leer novela histórica y como podemos ver, es que se va duplicando anualmente el número de miembros, concretamente de este grupo, que es muy numeroso. Por ese motivo, creo que sí que es un buen momento para la novela histórica y además quiero reconocer desde aquí que estoy muy a gusto en el grupo, además como moderadora. He encontrado pues una cantidad de amigos, amigas, o sea, concretamente las escritoras que estamos aquí, aunque a todas no os conocía personalmente, pero hay una relación muy agradable y realmente creo que es positivo para todos nosotros y nos retroalimenta para poder disfrutar no solamente con nuestras novelas, con nuestros lectores, sino con las vidas que se viven en las otras novelas de nuestras compañeras y de nuestros compañeros que escriben novela histórica. Así es que realmente estoy, como digo, muy contenta de estar con vosotras y contigo, Ramón, aquí y compartirlo pues, con todo el mundo que quiera, con todos los miembros que quieran acceder a este encuentro. También muchas gracias a ti, Edma, por la idea de reunirnos aquí a todas. Y la lástima es que no puedan estar aquí presentes todas las escritoras e incluso se podrán hacer con el tiempo pues también encuentros de escritores o mixtos o como sea. Pero esta para inaugurar pues me ha parecido muy interesante y quiero daros las gracias a todas y a ti, Ramón, por habernos dirigido un poco este encuentro. Y nada, como no, creo que nos hemos extendido demasiado, ya no quiero decir nada más. Muchas gracias a todas. Antes de que finalice Emma y despida, dejarme decir dos cosas. Una, el talento que hay en el grupo es inmenso. Hay, ya estáis viendo que autores y autoras con la primera novela y con un éxito y con una calidad enorme es producto del talento tan grande que hay. Y la prueba es que pues eso, han aumentado también en el último año en casi 100 autores más dentro del grupo y ofreciendo productos de calidad. Y a la pregunta final que hace Emma de que si son buenos tiempos para la novela histórica, yo lo analicé en un artículo extenso en enero y terminé diciendo con rotundidad de que eran muy buenos tiempos para la novela histórica por todo eso que habéis dicho vosotras. Pero yo añado por el talento de los autores que en estos momentos hay en novela histórica y que salen al campo. A través de las redes se abre y podemos los lectores podemos acceder a lo que ofrecéis. Que de otra manera, única y exclusivamente, teníamos los anaqueles de las librerías para ver lo que hay. Así que, de verdad, María, creo que quieres hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, pero no quería interrumpirte y No, por eso Dios, la he escrito. Es que me enrollo mucho. Es curiosidad, porque la verdad es que yo estoy en algunos otros grupos de lectores en Facebook y aquello es como hay muchísimo ruido o te encuentras un poco de todo. Y en este grupo de novela histórica lo que me sorprende es que es gente muy respetuosa, o sea, es por supuesto súper lectora, que comparte muchas reseñas, muy participativa, pero también muy respetuosa en sus opiniones, que eso también me parece un valor de este grupo. Entonces, mi pregunta era si tenéis muchos problemas de moderación a la hora de lo que hacéis, ¿no? Vosotros dos. Bueno, somos 4. Está Andrés y está también Mireia, y problemas por supuesto que hay, pero hay algo muy claro, que es una unidad de criterio.
Y hay una serie, son 9 normas que son bastantes y que llevamos a rajatabla. Y nos importa un auténtico comino lo que piensa la gente. Si quieren estar, están en las condiciones que decimos nosotros, porque queremos eso que estás diciendo, María. Respeto, educación, la política no tiene sitio en esto, estamos disfrutando de nuestra pasión, que es mucha y muy grande, por la novela histórica, y queremos acceder. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Los lectores de novela histórica somos como los hooligans de fútbol, exactamente igual. Adoramos a nuestros ídolos, y nuestros ídolos sois vosotros, y vuestros libros. Entonces, eso tiene que marcar una diferencia importante. Y esa diferencia tiene que estar en el respeto. Y el que no esté en el respeto y en la educación no está en el grupo. Y lo echamos sin ningún tipo de contemplaciones. Hace unos días nos encontramos con un problema, lo hablamos internamente entre nosotros y pusimos una nota. Que aquello que no sea de novela histórica se elimina directamente. Si lo quieren admitir, lo admiten. Y si no, vamos a eso, porque la esencia del grupo es eso que tú estás diciendo. Y que todos podamos estar a gusto y que podamos estar en esto. Hay dificultades y hay muchas horas de conversaciones entre Mireia, Begoña y Andrés y yo para sacar esto adelante y hacer una cosa de calidad. Pues entonces ese es el éxito vuestro también, ¿no? Del grupo, porque yo creo que el papel de moderadores es súper importante para que un grupo funcione de la forma en que funciona ¿no? Que funciona bien, porque si no moderas bien, al final eso es una jaula de grillos y se te va el debate hacia donde a lo mejor ya has perdido la esencia, ¿no? O el tema. Sí, pero yo te doy la vuelta al razonamiento. Hay buen ambiente porque hay talento y hay autores talentosos que aportan mucho al grupo. Entonces, eso al lector que no puede llegar al nivel de vuestro talento, hablo por mí, es un acicate el comportarse y el poder estar, el poder mostrarse como nos mostramos. Y es lo que hay. El grupo es para todos los miembros y lo hacen todos. Y es una simbiosis perfecta entre el lector y el autor, y el autor y el lector. Sin eso no hay futuro. Y prueba de ello es eso, pues que nos parecen bien muchas iniciativas como esta de hoy en día, porque eso, lo que decía al principio, ¿quién se imagina que en este grupo de novela histórica el 30% de los miembros que son autores sean mujeres? Y con los libros que tenéis, tela. Sí, no, está claro, ¿eh? Y luego también a mí me parece desde fuera que son los lectores de novela histórica, son lectores como muy fieles a la novela histórica, es decir, que son, a lo mejor pueden leer más cosas, pero también son gente que lee mucho novela histórica, pero mucho, vamos, que son... Yo el otro día estaba Sandra presente, yo comentaba que yo leo, el año pasado leí entre 70 y 80 libros, y el 60% novela histórica. Leo otras muchas cosas, pero básicamente porque lo que me gusta es la novela histórica. Sí, son muy fieles. No por otra cosa, y porque me parece que hay más rigor y menos postureo en la novela histórica que en ciertos tipos de literatura. Sandra, creo que has pedido la palabra, ¿no? Sí, no, yo solo quería aprovechar, que no me quiero ir sin decirlo, pues daros las gracias a vosotros dos, a Ramón y a Begoña, y también a Mireia y también a Andrés, porque corren buenos tiempos para la novela histórica, sí, pero si corren buenos tiempos para la novela histórica, en eso tenéis mucho que ver vosotros, porque vosotros en este grupo hay una promoción, hay una posibilidad de que muchos de nosotros que no nos conocían ni en nuestra casa, a mí en mi casa no me conocían, yo ha sido gracias al grupo de novela histórica
a todas estas personas que forman parte de ese grupo, que lo hacen tan especial. Yo lo llamo grupo familia y lo digo con todas las letras porque así lo siento, porque ahí me he encontrado una familia, y entonces lo que yo quiero es dar las gracias a todos los miembros, pero sobre todo a vosotros, porque yo me imagino lo que puede ser eso en tiempo, en horas. Sé que a vosotros os gusta, sé que pero también me parece de una generosidad encomiable, de un desprendimiento brutal, dedicar tantísimas horas de vuestro tiempo libre a nosotros, a los lectores, y también a darles un espacio a los autores. Los autores ahora lo tenemos más fácil gracias a las redes, pero bueno, pues a autores que que como es mi caso, tenemos una sola novela, bueno, pues nos hemos conseguido abrir paso gracias al grupo de novela histórica. Es mi experiencia, la quiero poner de manifiesto aquí, y quiero daros las gracias a vosotros como administradores por todo el tiempo que nos regaláis, y a todos los lectores que forman parte de ese grupo, que bueno, pues gracias a eso, en mi caso, mi experiencia, Libelo de Sangre vuela, gracias a vosotros 4 y a esos 40.000 miembros que nos han dado, bueno, pues que han dado su confianza, pero sobre todo es porque vosotros habéis abierto un campo muy amplio a todos nosotros, y eso lo habéis hecho vosotros con mucho tiempo, con mucha dedicación y con muy buen saber hacer y mucha elegancia. Entonces yo os quiero dar las gracias y la enhorabuena, porque esos 40.000 miembros hablan de vosotros y hablan de esos buenos tiempos de la novela histórica. Así es que si corren buenos tiempos en la novela histórica es gracias a vosotros. Así es que desde mi experiencia, muchísimas gracias. Y Emma, muchísimas gracias por contar conmigo. Cuando me lo dijiste me sacaste una sonrisa enorme, ese día me alegraste el día y quiero agradecértelo. No sé si lo he hecho antes, pero pues si se me ha olvidado, pues quiero agradecértelo desde aquí ahora. Muchísimas gracias. Y un placer veros a todos vosotros y estar en este momento con vosotros. Ha sido muy bonito. Una cosa antes de darle la palabra. María quiere intervenir otra vez. ¿No? Entonces, Olga, dime. Sí, no voy a repetir lo mismo, ya os lo he dicho, que gracias a todos, pero quiero señalar una cosa de este grupo, voy a volver a barrer hacia adentro. Es el único que me he encontrado con una sensibilidad, y me fijé en vosotros por esa sensibilidad hacia otro tipo de lectores que somos nosotros. Y yo entré en este grupo fue porque vi que os molestabais los administradores en facilitar la descripción de imágenes a las personas que tenemos problemas visuales, y además ese continuo empeño en concienciar a los demás, en sensibilizarlos de que existen otro tipo de lectores. Y quiero señalar eso porque es muy importante la labor que hacéis, como han dicho el resto de compañeras, y estoy totalmente de acuerdo, pero hay un sector de la población que os estamos infinitamente agradecidos por ese interés hacia nosotros y que nos facilitáis. De hecho, muchos compañeros míos de 11, muchos participan en el grupo, lo hacen de manera silenciosa, ellos no se pronuncian, pero sé que hay mucha gente, y más a raíz de esta iniciativa tan buena, que solo la conozco en este grupo, solo y exclusivamente. Y gracias. Gracias con mayúsculas y con letras de neón alrededor. Gracias a ti. No sé dónde cortarás Zoom, porque Zoom en un momento determinado va a cortar porque llevamos casi dos horas de grabación y mi Zoom es el profesional, pero no sé hasta dónde llego. Con respecto a lo que decís del grupo, yo quiero decir que tanto Begoña como Andrés como Mireia y yo hemos coincidido con otras personas muy distintas, pero que nos entendemos muy bien y que nos repartimos perfectamente el trabajo. Entonces, es muy sencillo porque cada uno tiene un talento en el grupo muy bien aprovechado y que lo llevamos bien. ¿Estás de acuerdo conmigo, Begoña? ¿No?
No se ha abierto. Ahora. Ahora, sí, por supuesto. La verdad es que somos muy diferentes los cuatro y sin embargo nos compenetramos estupendamente. Es lo más raro del mundo. Porque cada uno sabe, nadie manda, sino que cada uno sabe escoger la parte del trabajo que sabe hacer mejor. No hace falta que nadie le diga a nadie lo que tiene que hacer, porque aquí, como nadie cobramos, lo que es evidente es que tampoco, estaría bueno que encima nos obligara a alguien a hacer algo que no queremos. Entonces, sabemos repartirnos muy bien el trabajo y, de hecho, creo que estamos, bueno, a los hechos me remito, ¿no? La cantidad de gente que está ahí, los satisfechos que están. Entonces, es un placer participar, ya no solo como autora, sino como lectora y como miembro del grupo, y poder compartir con todos los miembros pues todas estas cosas tan maravillosas que se leen y se viven a través de los libros de novela histórica. Así es que, como creo que nos estamos pasando muchísimo de la hora, solamente ya me despido para deciros que muchísimas gracias por estar ahí y quiero que sigáis, porque tenemos que tener muchas más relaciones en cuanto a intercambios de opiniones, porque seguro que eso nos enriquece a todos. Así es que muchísimas gracias y sobre todo a Emma por convocarnos. Mercedes, creo que querías decir algo, ¿verdad? Sí, solamente quería despedirme también, agradecer a Emma la oportunidad que me ha dado de conoceros, de estar aquí con vosotros y de echar este rato tan bueno de tertulia que hemos tenido con vosotros y con 40.000 personas más que puede que nos vayan a ver después, ¿no? Y, por supuesto, agradecer la labor tan extraordinaria que hacéis los moderadores, que me quedo maravillada. Estáis siempre pendientes. Sé con Ramón que algunas veces ha habido algo y te he mandado un mensajito diciendo, oh, y inmediatamente eso se ha eliminado. Y sé que estáis pendientes siempre, se estáis velando por el grupo, por la buena marcha. Además es un grupo tan educado, porque es un grupo tan preparado y con por lo menos el grupo de los lectores, ¿no? Yo veo un nivel altísimo que cualquiera entre y dice, me gustaría saber, como lo veis todos los días, me gustaría saber un libro sobre Irlanda, por ejemplo, ¿no? Y aparecen 40 comentarios ofreciendo 40 libros diferentes. Eso no pasa en ninguna parte. El nivel de lectores que tenemos, aparte de los moderadores y de los escritores, para mí es importantísimo también. Y estoy muy a gusto en este grupo, participamos con todas, ya somos casi amigos, muchos escritores, lectores. Yo he hecho amigos en las redes que después me han pedido amistad en el muro personal, ¿no? Y vamos, tengo me siento tan a gusto con vosotros, con los moderadores y con los lectores, que bueno, solamente quiero pues agradeceros y daros la enhorabuena por el buen trabajo que estáis haciendo. Solamente eso. Gracias. Emma, finalizas y la verdad se dicha. Quedamos emplazados con quien quieras, pero tiene que ser con café, con pastas y con moscovitas. Las moscovitas las pongo yo. Pues hecho, sí, porque yo creo que pese a eso, a que nos estamos yendo a las 2 horas, a todo eso nos ha hecho corto y hubiéramos seguido hablando muchísimo más, ¿no? Reitero mi agradecimiento a todas vosotras, a Begoña que cogió la iniciativa, a Ramón que nos ha brindado su casa, nos ha hecho de anfitrión, literalmente hablando. Quiero destacar también la lucha que hacen en el grupo continuamente contra la piratería, ¿no? Y recordarle a la gente que las obras tienen derechos vigentes, que depende de cada autor, si es que es el autor el que tiene sus propios derechos, porque en ocasiones hay cesiones editoriales y tampoco se podría hacer, ¿no? Yo creo que eso es una lucha muy importante, esa concienciación, y ellos están pendientes todo el rato de que se lleve a cabo, ¿no? Y que la gente lo respete. Poco más, emplazarnos a otro encuentro, a ser posible en el mundo físico, como dice Ramón y como dice Sandra, con Carballones también. Y nada, creo que es nuestra labor un poco seguir velando por ese rigor histórico que decíais, por esa satisfacción que producen cuando la gente reconoce tu obra, que a veces más que las ventas o más que tales, como decía Begoña, esa satisfacción que sientes cuando un lector
le ha gustado, ha descubierto, yo con mi primera novela, con Búscame donde nacen los dragos, que habla de la conquista castellana de las Islas Canarias, o utiliza eso como fondo histórico. En el mismo tiempo que se descubría América, que se conquistaba América, se conquistaba Canarias. Y esa gente que llega a unas islas en las que la gente vive en el Neolítico, no hay metales, se visten con pieles, viven en cuevas. Claro, cuando esa novela se presentó en Tenerife, yo me quería morir. Eso sí que era el síndrome del impostor, ¿no? Yo decía, ¿qué hace esta goda, esta peninsular, hablando a los canarios de su historia? Pues la novela no solamente fue excelentemente acogida, sino que a una hora, 8 años después de su presentación, se sigue leyendo en muchos colegios y los profesores la mandan a sus alumnos. Para mí, mira, se me pone la carne de gallina de recordarlo, para mí esa es la mayor satisfacción por encima de las ventas, el que la gente, y sobre todo la propia gente de allí, diga, esto es una manera de contar nuestra historia que tenemos que conocerla, porque ni siquiera nosotros nos la habían contado así. Eso es muy satisfactorio, y eso no lo logra un libro de historia, aunque a todos nos guste la historia, eso lo logra la magia de una novela y la magia de la narrativa. Instaros a todas y a todos los que nos vean y se animen a tragarse estas 2 horas, a que sigan escribiendo, a que sigan consumiendo histórica, y entre nosotras, bueno, pues igual que se habla de la sororidad entre mujeres, yo hablaría de la, no sé, ¿cómo se puede llamar? Escritoridad entre escritores, ¿no? Porque en muchas ocasiones se habla de lucha de egos, y yo creo que esto no es una lucha, que hay cabida para todos y que el talento se contagia y se comparte, no se guarda para uno, ¿no? Yo creo que en este grupo en el que hay mucho nivel, mucho respeto, como decíais, yo creo que tenemos que ser un poco artífices de este ejemplo, ¿no? De alguna manera de conocernos, de respetarnos, de apoyar unos las obras de los otros, porque yo creo que es la manera que tenemos de enriquecernos nosotros mismos y de avanzar. Y poco más, muchas gracias, y muchas gracias, Ramón, por cedernos tu casa. Ha sido un auténtico placer. Continuaremos. Vamos a dejar de grabar, ¿de acuerdo? No os vayáis.